Es viernes y los viernes a esta hora está con nosotros Lilia Vélez. Y ha tenido unos análisis muy interesantes y este no será la excepción. Lilia, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenos días, muy bien. Buenos días al auditorio también. Bueno, a ver, ¿de qué se trata hoy? Pues hoy quería comentar contigo y con nuestro público el índice de percepción de la corrupción 2021 que recientemente diste a conocer. Transparencia Internacional es la organización que lo hace y comentabas hace unos días al respecto. Me parece importante que tenemos que hablar de estos temas porque finalmente el discurso del presidente López Obrador gira siempre en torno a la corrupción. Y lo que él nos prometió en campaña es que este país iba a ser otro, que iba a combatir esto, que para mí es uno de los principales flagelos que nos tiene, pues en donde nos tiene en este momento. Entonces, este índice lo que nos dice es que finalmente no ha habido acciones, lo hemos hablado tú y yo varias veces aquí, reales, políticas públicas que permitan combatir la corrupción, que es un fenómeno muy complejo, que es un fenómeno estructural, pero que está muy en el discurso y no en la realidad, no en acciones concretas, no en políticas concretas. El índice de percepción de la corrupción, que está elaborado por una organización internacional, es una organización que tiene mucha confianza, que tiene muchos años haciendo esto. Lo que nos dice es que pues no hemos avanzado, Carlos, estamos en el lugar 124. Lo que está estableciendo esta organización es que no hay resultados pese a la fuerte retórica, es decir, al discurso continuo de la corrupción, y el país sigue en niveles de corrupción pública similares a países africanos, Carlos, o por ejemplo a Papúa en Nueva Guinea. Entonces, estamos en, lo que mide el índice son 180 países del mundo, los califica en una escala del 0 al 100, y pues nosotros quedamos en el lugar 124, entonces seguimos estando pues muy abajo en términos de la escala, y tuvimos solo 31 puntos. Entonces, tenemos la misma posición que ocupamos en 2020, no hubo ningún avance entre 2020 y 2021. Pero ¿qué es lo preocupante, Carlos? Que lejos de ver que el presidente y evidentemente todo el gobierno realmente impulse cambios, lo que estamos viendo es medidas que pueden incluso afectar lo poco que habíamos avanzado. Recientemente el presidente dio a conocer su intención de eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Uno de los diagnósticos que se hizo el sexenio pasado, y se hizo no por el gobierno, sino por una serie de instancias, universidades, organizaciones de la sociedad civil, es que el problema está que tenemos muchas dependencias, muchas instituciones públicas que se dedican a combatir la corrupción, pero que cada una camina separada, Carlos. Cada una tiene sus estrategias, no se comunican. Por eso se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, y ahí hay instancias como la Función Pública, como la Auditoría Superior de la Federación, como el INAI, que ve temas de transparencia, en fin, una serie de instancias que juntas tienen que ayudarnos a combatir la corrupción. Ahora el presidente pretende eliminar la Secretaría Ejecutiva o el Secretariado Ejecutivo, y entonces parece que vamos dando pasos para atrás. Y además el presupuesto que se les ha ido asignando en estos años ha sido cada vez menor. Estamos casi al 50% del presupuesto. Entonces ahí vemos una disonancia o una incongruencia entre lo que dice el discurso y lo que son las acciones reales, Carlos. Y eso pues nos coloca en esta situación muy penosa que nos están diciendo instancias tan serias como Transparencia Internacional. También en el Barómetro Global de la Corrupción, ahí, por ejemplo, 34% de los usuarios que fueron entrevistados, usuarios de servicios públicos, en los últimos 12 meses tuvieron que pagar un soborno, tuvieron que dar una mordida para tener acceso a un servicio público. Entonces, ahí tampoco ha habido avances. Entonces, Carlos, a mí me preocupa mucho porque finalmente esa es la bandera del presidente López Obrador. Mucha gente votó por el presidente López Obrador con esa bandera, pensando en que tenemos que combatir la corrupción. Y también veo que pues, su discurso, junto con las acciones que hemos visto en los últimos días, pues se han visto afectados. Creo que hay una crítica, hay un señalamiento, y me parece que tendríamos que estar exigiendo respuestas y no solamente estos discursos que creo que ya cansan. Que lo que vemos en realidad es que seguimos percibiendo corrupción, sigue habiendo corrupción de personajes cercanos al presidente, y creo que eso pues finalmente pone en duda pues todo lo que él ha venido diciendo. El escándalo más reciente que tiene que ver con temas de corrupción es la casa y la vida que tiene su hijo mayor, que pues al igual que los hijitos de Martita Sagún se dan buena vida, al igual que los hijos de otros expresidentes se dieron buena vida, y que en su momento él tanto criticó
Bueno, pues ahora le está pasando exactamente lo mismo. ¿Cuánto se trabajó para que todas las obras fueran concursos de obras, que fuera y que se cuidara perfectamente bien todo ese proceso? Y ahora él designa o asigna, mejor dicho, las obras sin concursos, asignaciones directas. Eso en el pasado, el que lo hubiera hecho, se le hubiera ido el mundo encima y López Obrador, estando en la oposición, se le hubiera ido con todo. Sin embargo, él lo hace. Así es, hay un aumento muy, muy importante de obras asignadas, de obras millonarias que tienen un presupuesto muy importante, sin licitación, sin concursos, sin publicidad, se asignan de manera directa y eso evidentemente genera corrupción. Del tema de su hijo, creo que lo importante ahí es si hay o no un conflicto de interés. Creo que hay dos temas. Uno es la disonancia o la incongruencia entre el discurso de la austeridad y de que hay que vivir en la medianía del presidente y lo que vemos de su hijo con respecto a su casa, etcétera. Pero más allá de eso, Carlos, creo que lo importante es saber, ¿hubo un conflicto de interés? ¿Por qué? Porque él estuvo viviendo estos meses en la primera casa que mencionan en la información. Es una casa que pertenecía a un alto funcionario de una empresa que tiene contratos con Petróleos Mexicanos. Eso no se ha aclarado, Carlos, y creo que eso es lo que el presidente o el gobierno o el propio Pemex tendría que aclarar. ¿Por qué se le dieron contratos? ¿Cómo se hizo el proceso? Y si eso no estuvo ligado a que su hijo ocupó una casa pues, de un alto funcionario de la empresa. Ocupó la casa y se le siguieron dando contratos, ¿no? Entonces uno puede saber o suponer o presumir que gracias a ese buen trato que se le da al hijo, pues el compromiso de darles más obra permanece. Así es. Y aunque el presidente ha dicho que no, pues a ver si hay una influencia en esa decisión, pues por el hecho de que su hijo tiene esta relación. Creo que eso es lo que tendría que aclararse y hasta ahora no se ha aclarado. Lo único que nos han dicho es que la esposa es la que tiene dinero y que por eso viven así. Y lo dijo pues en un tono como diciendo, pues es su vida y no hay ningún problema. Pero hay respuestas que tendrían que darnos a los mexicanos porque creo que deteriora mucho la imagen que él ha estado dando de alguien distinto, de alguien diferente. Él fue muy crítico con el tema de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que si bien no es lo mismo, pues hay un conflicto de interés evidente que se mostró en este reportaje de la Casa Blanca, Carlos. Caray. Y bueno, todas las obras emblemáticas de este gobierno, el aeropuerto, el Tren Maya, Dos Bocas, todas esas obras emblemáticas del presidente y que ahora están bajo reserva porque ya son situaciones de seguridad nacional y entonces ya nadie puede revisar, ya nadie puede preguntar, ya todo está guardadito, guardadito, guardadito y se cambian las rutas del tren y se hacen cambios que cuestan y cuestan y cuestan y cuestan dinero y nadie pide cuentas y a nadie le rinden cuentas. Y lo más preocupante a mí me parece es que son obras que están gastando buena parte o a las que se le está destinando buena parte de los presupuestos, del presupuesto 2022, por ejemplo, el presupuesto de la Federación, pues en buena medida va al Tren Maya, va a la refinería de Dos Bocas, a los proyectos estrella del presidente, por supuesto al aeropuerto que en breve tendrán que inaugurar. Sin que haya claridad de los estudios técnicos, sin que haya claridad de cuánto se está gastando, a quién se le han entregado las obras, además de la participación, por supuesto, de la Sedena, que es muy clara, pero la Sedena tiene contratistas, Carlos. Entonces, hay una tendencia también, y el INAI lo acaba de reportar, a una muy alta opacidad. Están, además de lo que decías, de que se reserva todo, hay respuestas muy, muy graves que nos hacen pensar que estamos retrocediendo más de una década en términos de transparencia. Lo he dicho muchas veces, Carlos, lo hemos platicado aquí. Si no hay transparencia, si yo no puedo saber esta obra, a qué empresa se le dio, cuánto va a costar, cuáles son los estudios, por qué se decidió que se hiciera, todo eso se guarda y se dice, va a estar en el cajón 10 años porque ahorita no me conviene que lo sepas, pues finalmente hay posibilidad de corrupción. La opacidad siempre genera corrupción y es muy importante el nivel de opacidad que está teniendo este gobierno, como no lo había tenido incluso el gobierno de Peña Nieto, el gobierno de Felipe Calderón y bueno, Fox, que fue el primero que inició el tema de la transparencia, con él se aprobaron las leyes. Pero hay quien dice, algunos expertos sí, pues tú sabes que yo me he dedicado a este tema, los rezagos que estamos teniendo son como si nos fuéramos 20 años para atrás, en la época en que Fox iniciaba, ¿no? Las respuestas que te dan, los pretextos que te ponen para transparentar la información, pues son eso. Y todo lo que implica opacidad
tiene el riesgo de la corrupción, Carlos. Entonces, por un lado el discurso del combate a la corrupción, por otro lado las acciones, opacidad, entregas directas de asignaciones de obras y de proyectos, no hay explicaciones, no hay estudios, este embate o este ataque frontal contra instituciones como el INAI, como el Sistema Nacional Anticorrupción, como el propio INE, en fin. Creo que eso debe ser muy preocupante y debemos estar pendientes de qué está pasando con el país, Carlos. Muy bien. Pues Lilia, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un gusto escucharte y tenerte en el programa como siempre. Muchas gracias.